Quinto video dedicado a la obra Monarquía Indiana del fraile franciscano Juan de Torquemada, publicada en Sevilla en 1615. Vamos aquí a iniciar la reseña de la obra. Esta obra, que es considerada fundamental por autores como Miguel León Portilla, quien de hecho preparó la más reciente edición que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, fue llevada por el propio autor a España en 1613. Él regresará a la Nueva España en 1614 y la obra se publicará en 1615 como los 21 libros rituales y monarquía indiana, en una edición en 3 volúmenes publicada en los talleres de Matías Clavijo. Esta obra ya será publicada en idioma español, no en latín, como es el caso de la retórica cristiana de Diego Valadez, y se hará una segunda edición en 1723 en Madrid a cargo del literato y erudito Andrés González de Barcia, lo cual nos habla de cómo era vista como una obra de actualidad en el pleno siglo XVIII todavía. La primera edición que se lleva a cabo en México, que está basada en la edición de Madrid, es por Editorial Porrúa en 1969. El estudio introductorio será del propio Miguel León Portilla, que entre 1975 y 1983 llevará a cabo la edición más conocida y ambiciosa de 7 tomos, dirigida por el doctor León Portilla y publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La estructura de la obra está dividida en 21 libros que están a su vez repartidos en 3 volúmenes. Estamos hablando de la edición original, la de Matías Clavijo de Sevilla. El primer tomo está compuesto por el libro 1, el libro 2, al libro 5, y los 5 primeros constituyen el tomo 1. Prácticamente este tomo 1 tendrá en el libro 1 que trata del origen de los territorios descubiertos en el Nuevo Mundo, de los pueblos indígenas que lo habitaban en tiempos remotos y de las formas de gobierno por las que se regían. El libro 2 cuenta la historia de los primeros aztecas o mexicas hasta el reinado de Moctezuma. El libro 3 enumera los estados que conformaban el imperio mexica. El libro 4 se explaya en la llegada de los conquistadores y en la figura de Hernán Cortés, y el libro 5 glosa el gobierno hispano durante casi un siglo en el territorio de la Nueva España, sin descuidar la propaganda colonialista en lo tocante a las expansiones del dominio español por Nuevo México, California, Japón y las Islas Filipinas. Bueno, esto fue tomado del libro 3, capítulo 8, y como un ejemplo del contenido de la monarquía indiana. Y aquí, en este sitio, hicieron los olmecas su principal asiento y población, como el día de hoy nos lo manifiestan y lo descubren las ruinas de sus edificios, que, según las muestras de ellas hay, fueron grandísimas y muy fuertes, porque las fuerzas que ahora parecen barbacanas, albarradas, fosas y baluartes, aunque destruido todo en gran parte, son indicios de haber sido la cosa más fuerte de esta tierra. Así hablaba Fray Juan de Torquemada de su visión de los restos de Xochitecatl, como era llamado él, el sitio arqueológico abierto al público de Xochitecatl en Tlaxcala, y de su vecino Cacaxtla, ¿no? 2 sitios olmecas chicalangas, el de Xochitecatl con una antigüedad muy importante, previa a los olmecas chicalangas, del preclásico medio hacia el 700 a.C., sus primeros indicios, y un sitio más del epiclásico como lo es Cacaxtla, pero aquí vemos la cubierta para proteger los extraordinarios murales del epiclásico que ahí se conservan. Bueno, estas ruinas fueron visitadas y conocidas por Fray Juan de Torquemada cuando era guardián del convento de Tlaxcala. En el segundo tomo se comprenden 9 libros y 303 capítulos. El tomo 2 entonces está integrada por estos 14 libros. El libro 9, centrado en la educación que antiguamente se impartía en el Imperio Azteca, no por 14 libros, sino por 5 libros. El libro 10, en que Torquemada vuelve sus ojos hacia las supersticiones para relatar
sus prácticas adivinatorias de los mexicas y explayarse sobre las fiestas señaladas en el calendario. Viene luego el análisis de los aspectos sociopolíticos más relevantes en la época precolombina, como las relaciones entre los distintos señoríos del reino y la monarquía, las leyes naturales y la forma de impartir justicia, esto en el libro 12º, y la vida doméstica y laboral, con manifiesto interés por parte del autor hacia los vínculos matrimoniales, la educación de los hijos, las faenas agrícolas y los ritos fúnebres, lo cual es el tema del libro 13º. El tomo 2 se cierra con una muy amena y documentada descripción de los conocimientos culturales de los pueblos prehispánicos, en los que dominaba el interés por la botánica y la zoología, de sus relaciones económicas y fiscales, basadas en diferentes formas de esclavitud legalmente reconocidas, y en un complejo entramado de prácticas comerciales y tributarias, y de su organización y preparación militar, con vivas descripciones de sus formas de entrar en combate, todo ello en el libro 14º y libro final del tomo 2. Esto es precisamente el libro 14º del capítulo 12º, nos habla sobre el juego de pelota. De este huli hacían sus pelotas que, aunque pesadas y duras para la mano, eran muy propias para el modo con que jugaban, botaban y saltaban tan livianamente como pelotas de viento, y mejor, porque no tenían necesidad de soplarlas, ni jugaban al chazar, sino al vencer, como a la chueca, que es dar con la pelota en la pared, que los contrarios tienen por puesto, o pasarla por encima, dábanle con solo el cuadril o nalga, y no con otra parte del cuerpo, porque era falta todo golpe contrario. Había apuestas, que perdiese el que la tocaba, sino con la nalga o cuadril u hombro, que era entre ellos gran gentileza. Esto es parte del libro 14º, con el que habla del ritual del juego de pelota, del cual todavía había un fresco testimonio. Este es parte de las ilustraciones del Códice Durán acerca del tema. Y el tercer y último tomo de la edición de Matías Clavijo de 1615 comprende los 7 últimos libros, 237 capítulos. Este tomo 3 va desde el 15 hasta el 21. En el 15 y el 16 se ocupa extensamente de las misiones de evangelización de los frailes y sacerdotes que están llevando a cabo la difusión de la fe católica, y de los hechos sobrenaturales para el religioso franciscano, llamados milagros, generados por la tenaz labor pastoral de los ministros españoles y por el fervor religioso de los indígenas cristianizados. Tras abundar en la feliz implicación de los amerindios en las prácticas religiosas difundidas por los misioneros católicos, ya en el libro 17 Torquemada cambia de registro temático para relatar el descubrimiento de la isla española, en el libro 18, y posteriormente celebra en el libro 19 el éxito de la propagación e implantación de su orden, ¿no?, del dominio español en nuevos territorios coloniales, con grandes muestras de regocijo ante la fundación de las provincias de San Francisco en Japón, la de Florida, la de las Islas Filipinas, sin dejarse en el tintero los elogios destinados a la jerarquía eclesiástica, al Tribunal del Santo Oficio y a los autores franciscanos que estaban dejando testimonios manuscritos o impresos de esta expansión de la fe. Precisamente son sus hermanos de orden los que protagonizan los dos últimos libros, el 20º y el 21º, centrados en las vidas ejemplares de algunos franciscanos y en los que han sufrido recientemente los tormentos del martirio en el territorio continental de la Nueva España. Recuerden estos misioneros martirizados en Huaynamota o en la isla de Guadalupe, la lejana isla de Guadalupe en Baja California Norte. Bueno, aquí un fragmento del libro 17º, el capítulo 4, en donde habla Fray Juan de Torquemada de la construcción de los monasterios. ¿Quién ha edificado tantas iglesias y monasterios como los religiosos tienen en esta Nueva España, sino los indios con sus manos y propio sudor, y con tanta voluntad y alegría como si edificaran casas para sí y sus hijos, y rogando a los frailes que se las dejasen hacer mayores? Y ahora se acaba la iglesia de este pueblo de Tlatelulco, que apreciado el edificio tiene de costa más de 90,000 pesos, y ellos, los indios, han dado la manufactura trabajando en él de balde,
así canteros y albañiles como peones y otras gentes que han sido necesarias para la obra. Y el retablo del altar mayor que se acaba y asienta justamente este mismo año, que otro no tal como él está apreciado en 21,000 pesos. Y este han labrado los oficiales de balde, poniendo sus manos y trabajo graciosamente. Es un testimonio importantísimo de la construcción de esta obra, que fue tal cual encargada por el propio Fray Juan de Torquemada. Aquí vemos en un enconchado del siglo XVII esta labor de construcción de los primeros edificios cristianos en tierras conquistadas, ¿no? Una muy bella ilustración. Y finalmente hablemos del valor particular de esta obra. La monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada ha sido calificada por Miguel León Portilla como obra rica en información y de requerida consulta para quienes investigan el pasado prehispánico de México, al igual que la significación del choque de la conquista, la implantación de nuevas instituciones y la historia del primer siglo de vida novohispana. Entre sus principales atributos está el realizar una revisión de las obras de muchos de los principales cronistas del siglo XVI en Nueva España, incluyendo el trabajo de los propios miembros de su orden y otros cronistas laicos, mestizos, criollos e indígenas, que llevó al desarrollo de una obra historiográfica riquísima en datos y referencias cruzadas que permiten una contrastación de las visiones de los autores utilizadas como fuentes primarias. Esto último es un aspecto o una característica importantísima de la monarquía indiana. Había ya una riqueza bastante importante de las crónicas dejadas por los franciscanos, tanto en obras éditas como inéditas, en donde además se podía combinar o cruzar estos datos de los frailes franciscanos como Sagún, Mendieta y Valadez con los datos dejados, por ejemplo, por otros como el dominico Durán, o obviamente otros testimonios como los de Toribio de Benavente y los de laicos como Diego Muñoz Camargo o como Chimalpaín o como Istrizóchitl, entre muchos otros. Entonces había ya un corpus historiográfico de gran relevancia, el cual fue utilizado de manera muy reflexiva, analítica, digamos, para los términos de esta obra, y que permite tener un panorama muy amplio de lo que es este quehacer intelectual llevado a cabo durante el primer siglo de la conquista. Un propósito principal de este trabajo es brindar noticias fidedignas de la labor ejercida por los franciscanos en las Indias, pero este objetivo es enriquecido con otro aún más interesante, según dice Miguel León Portilla, el de reivindicar a los ojos del clero y las instituciones europeas la figura del indio y de los naturales de la Nueva España. Esto es algo que todos los franciscanos tuvieron, digamos, entre sus objetivos, pero que probablemente el que lo logre con un mayor peso por el hecho de que su obra fue publicada inmediatamente 2 años después de haber sido concluida, es precisamente Fray Juan de Torquemada, y además se publica en tierras de la corona española, en la ciudad de Sevilla, el puerto más importante y la ciudad más importante de la España de su tiempo, y se publica en lengua española, ¿no? No es cosa menor. Entonces, bueno, este objetivo se logra presentando explicaciones y justificaciones a sus prácticas paganas y gentiles, enalteciendo sus logros y sobre todo contando su historia, la cual quedaría incorporada a la historia del mundo cristiano a partir de la conquista española. Por estos motivos, la monarquía indiana puede ser considerada la síntesis más ambiciosa y monumental producida acerca del devenir histórico del primer siglo novohispano. Y precisamente esta obra es la que nos sirve para cerrar este ciclo que incluye obras publicadas en el siglo XVI y esta que es del siglo XVII, de los inicios del siglo XVII, debidas a el talento, la dedicación, al compromiso, ¿no?, de los cronistas de las órdenes mendicantes y de las cuales hemos visto, ¿no?, la historia general de las cosas de la Nueva España por Fray Bernardino de Sahagún, la historia eclesiástica indiana de Jerónimo de Mendieta, también franciscano,
la historia de las Indias de la Nueva España, en este caso de el dominico Diego Durán, y que de hecho esta ilustración pertenece